tarde quiero, iglesia, que tú y yo podamos aprender del Señor y de su palabra a que trabajemos con lo que Él nos da. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Ahora lo vamos a ver. Mateo 25, 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los ingresos. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene les será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, que tu palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Que tú nos hables profundamente en esta tarde y que ninguna persona salga igual que como entró. Tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El reino de los cielos, reino de Dios, que no es aquí la tierra, reino de Dios, mentalidad del reino de Dios en nosotros. Mientras tú y yo vivíamos ajenos a la vida de Dios, ajenos al entendimiento y a la palabra de Dios, permanecíamos en ignorancia. Mas cuando viene el reino de Dios y su justicia, mas cuando aprendemos que solamente en Cristo hay vida y hay salvación, hermanos, hay una nueva forma de vivir, hay una nueva forma de pensar, no según lo que tiene establecido esta sociedad, no según las normas que el mundo dicta, sino según el reino de Dios. Y ese reino de Dios es comparable como un siervo que dice que repartió su herencia y que dio sus bienes. ¿Qué herencia es la que el Señor nos ha dado? Porque aquí habla de 3 personas a los que a uno da 5 talentos, a otro le da 2 y al otro le da 1. Y dice explícitamente la palabra, según sus capacidades. Y me habla que el Señor no nos ha dejado a ninguno sin talento y sin don. Todo ser humano, dice el libro de Gálatas, que Dios repartió dones a los hombres, tanto buenos como malos, para que la gloria de Dios se manifieste aún en medio de una sociedad perdida y de gente que no quiere oír la voz de Dios. Pero lo cierto es que todo ser humano, haya vuelto su rostro a Dios o no le haya vuelto su rostro, ha recibido herencia de Dios, dones y talentos. La gracia de Dios se ha derramado sobre todo ser humano. Ahora, en esa herencia, tú y yo, dice la palabra, que
ponla a negociar. El que tenía 5 talentos los puso a negociar. ¿Qué es negociar con algo? Es ponerse a trabajar con aquello que Dios te ha dado. Tú y yo somos responsables de comenzar a trabajar con aquello que Dios nos ha dado. El llamado de Jesús dijo: id y haced discípulos. Cuando Cristo Jesús resucita y después de estar con sus discípulos, las primeras palabras que les habla es: id y haced discípulos. Proclamad el arrepentimiento y el perdón de pecados. El Espíritu Santo, mi Espíritu, va a venir sobre vosotros, pero vuestro llamado y vuestro principal propósito será dar a conocer el reino de Dios. Toda persona que se pone a trabajar tiene que saber cuál es su propósito y su llamado. Y el Señor no te ha dejado desprovisto de nada. La palabra habla de cuál es el fruto del Espíritu. Por cuanto Dios habita en nuestros corazones, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a poder ir contra un hijo de Dios que está manifestando una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia? Y el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos va a ayudar, pero tú y yo necesitamos poner a trabajar lo que Él nos ha dado. Nadie se ha quedado a 0, 5, 2 o 1. Y hay que ponerse a negociar y a trabajar con aquello que Dios nos da. Ahora, para trabajar con aquello que Dios te da, número 1, tienes que saber quién eres en Dios. Porque si no te das cuenta que has recibido talento, si no te das cuenta que Dios ha depositado en ti un llamado, un trabajo, algo que hacer en la vida, si no sabes quién eres en Dios, no te pondrás a trabajar en ello. Porque pensarás que tenemos un ciclo biológico. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Ese es el ciclo biológico de los seres vivos y aún del ser humano, pero el ser humano tiene un llamado mayor. Y tú y yo necesitamos saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Ven conmigo a 1 de Pedro. Ya podemos bajar el aire acondicionado. Y mantén tus ojos abiertos porque esta palabra, si tú la pones en práctica, va a ser una bomba en tu vida, en mi vida. La palabra de Dios es absoluta bendición cuando tú y yo la ponemos en práctica. Amén. Así que préstame atención. 1 de Pedro 2:1. Y Pedro está mostrando primeramente una vida vieja. Y esa vida vieja es una vida que era anterior a conocer la verdad de Cristo. Ojo, no conocer de Dios, porque conocer de Dios probablemente le conoces desde tu infancia. De Dios todo el mundo ha oído hablar, pero conocer a Dios, como escuchamos en una predicación, son palabras mayores, es otra liga, es otra cosa. Y Pedro está diciendo en 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, las envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primeramente, Pedro está diciendo, desechad todo lo que habéis dejado en el pasado, toda una vida vieja de envidia, de hipocresía. La hipocresía es aparentar lo que uno no es realmente. Hipocresía es lo que hace este mundo, ponerse una careta de que todo está bien, de que todo funciona, cuando la realidad es que mi interior está vacío. En esta semana hay una frase, me desperté con una frase y ando meditándola
toda la semana porque Dios me decía, era el Espíritu Santo, Gema, hay entradas de palacio, pero interior de pocilga. Me vino esta frase, hay entradas de palacio pero interior de pocilga. Es decir, hay una entrada, la entrada es un lugar de acceso, tú puedes entrar y aparentemente dices, wow, esta persona, qué bueno, qué desprende, pero el interior de pocilga, Señor, ahí es donde se revuelcan los cerdos, es el lugar más sucio que pueda haber en toda la tierra. Y hay una vida de apariencia muchas veces en los seres humanos, en las personas. Y Pedro estaba diciendo, dejad esa vida vieja de mentira, de hipocresía. Uno tiene que abrirse al reino de Dios, a la palabra, a la luz de Cristo. Yo sé que cuando viene Cristo y cuando viene con su luz y con su pureza y santidad, queda al descubierto cómo yo tengo mi corazón, mis pensamientos, mis actitudes y una forma de vida que a veces yo sé que a Dios no le agrada. De repente la luz de Cristo va a traer a mi vida y va a poner al descubierto, esto no está tan bien como yo me pensaba. Pero es necesario para que tú y yo nos acerquemos confiadamente y digamos, Señor, limpia mi vida. Saca de mí todo lo que tengas que sacar, quita de mí todo lo que tengas que quitar, pero yo quiero agradarte. Yo quiero vivir una vida honesta, ordenada delante de ti. Yo no quiero vivir ni con mentiras, no quiero vivir con hipocresías ni con maldades. Dejad todo eso. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un bebé, cuando está siendo amamantado por su madre, esa leche es la que le va a fortalecer y le va a ayudar a un crecimiento sano y a un crecimiento fuerte. Y dice, desead como niños esa leche espiritual que no está adulterada. Palabra de Dios es ese alimento fuerte y propósito de Dios en mi vida es que yo le conozca de verdad. Y Pedro sigue diciendo, no lo vamos a leer, pero lo puedes leer en tu casa. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Pedro está diciendo, me quito todo lo que dejo atrás, pero ahora yo soy nación santa, linaje escogido. ¿Sabes qué es linaje escogido? Me está hablando de una estirpe de nobleza. Cuando hablamos de un linaje, hablamos de familia, ascendentes y descendientes que están marcados con un llamado. Es lo que hoy en día podríamos decir la nobleza. Podríamos decir un reinado con todos sus descendientes, y Dios está diciendo que su pueblo, que tú y yo somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo vamos a ponernos a trabajar y vamos a ponernos a desarrollar el talento que Dios nos ha dado cuando sabemos identificar quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo. Yo he sido llamada, tú has sido llamado para anunciar las virtudes, el beneficio de haber conocido a Cristo. Mi vida se va a desarrollar cuando yo sé quién soy en Cristo. Número uno, para poner a trabajar tus talentos necesitas saber quién eres en Cristo y qué has recibido. Yo no te puedo decir si tú eres el que ha recibido 5, 2 o 1, pero los 2 primeros doblaron lo que Dios les había dado porque lo pusieron a negociar. Yo creo que de pequeña lo único que tenía era una voz de pito que me encantaba cantar. Creo que eso es lo único que yo podría destacar. Y un amor por Dios que Él empezó a poner en mi corazón, aún en tropiezos de la vida y aún en situaciones de mi adolescencia que podía haber rechazado a Dios, pero Dios siempre me guardó. Y yo puedo decirte que yo no era de las que recibió 5 talentos, creo que fui de las que recibió 1 o 2, pero los he puesto a multiplicar y me están rindiendo de una forma increíble.
Le puse mi vida en las manos del Señor y yo le dije, aquí está mi boca, aquí está mi corazón, aquí está todos mis recursos que son menos y nada, pero Señor, yo quiero servirte. Y todo lo que Dios ha hecho, ¡wow!, es tremendo, pero aprendí a saber quién era yo en Cristo y aprendí a dejar una vida vieja que era un estorbo para mí, que no me iba a traer bendición ninguno, una vida de desorden. Y yo le digo, Señor, quiero entrada de palacio e interior de palacio, no quiero entrada de palacio e interior de pocilga, donde nadie sabe lo que hay en mi corazón. Hay una canción de un cantante que todavía estamos por descubrir qué significa: cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. ¿Qué está diciendo? Él y Dios lo saben. Pero cuando nadie me ve, yo quiero ser el mismo, la misma. No quiero estar ante el público, ser de una forma y en mi casa vivir de otra, o en mi interior pensar en otra. No, porque eso me lastima, me consume y me lleva a una vida de destrucción. Quiero ser la misma persona, quien la gente ve y quien es dentro, en mi hogar, en mi interior, lleno de Dios, llena de Dios, poniendo a trabajar. Pero necesitas saber quién eres en Cristo para ponerte a multiplicar los talentos que Dios te ha dado. Número 2. Para poner a trabajar lo que Dios te ha dado, tienes que aprovechar bien el tiempo, o más bien que nadie te haga perder el tiempo. Aprovechar bien el tiempo o que nadie te haga perder el tiempo. Y vivimos en una sociedad rápida donde todo el mundo quiere atraer y donde quiere decirte, diviértete, disfruta, vente conmigo, pero te hacen perder el tiempo. Quieren lo tuyo, pero no te quieren a ti, porque no quieren a Cristo. Y ya el apóstol Pablo en Colosenses 4:5 decía y dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo es lo mismo que aprovechando el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Sabe el Señor que muchas veces la gente tira de nosotros amistades, familiares, situaciones, y ahora los cumpleaños de los niños, y ahora los cumpleaños, y de repente tienes toda tu vida repleta de actividades? Y nos estamos olvidando de lo más importante, de conocer a Dios, de seguir a Dios y de tener tiempos con Dios. La sociedad te calcula y te establece el tiempo de tal forma que no pares y no te pares a meditar ni a pensar. Y Pablo decía: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. No significa que no tengas que pasar tiempo con amistades o con personas, pero con sabiduría para que no te consuman todo tu tiempo. Mateo 7:6, anota esta palabra, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Palabras duras son estas. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sean que se den la vuelta, os pisoteen y os despedacen. ¿Qué es dar lo santo a los perros? Ya dije en otra ocasión que cuando la palabra habla acerca de perros, está hablando porque antiguamente, donde los perros no eran animales de compañía, eran sencillamente animales que andaban en las afueras de la ciudad y estaban en lugares donde estaba la basura. Así que esos perros estaban llenos de suciedad, estaban llenos de bacterias que luego transmitían a los hombres. Por eso cuando la palabra habla de perros, está hablando de gente con malicia, de gente malvada, de gente que no aporta nada bueno. Y el Señor Jesús, fíjate si Dios tuvo misericordia de la multitud y sanó al que estaba enfermo, liberó al afligido. El Señor estaba cercano de todos los hombres, pero el Señor dice: no des lo puro, no des lo bueno a la gente inmunda, a la gente que nunca va a volver su rostro a Dios, ni tampoco deis las perlas a los cerdos. Una perla es una joya escogida. Aquella mujer que tiene un collar de perlas de los buenos
está teniendo un gran tesoro en su cuello o en su mano o en sus pendientes. Es una joya de gran valor y no se la deis a los cerdos. Mira, hermanos, si tú ves realmente una cochiquera, un lugar donde están los cerdos, y pobres cerditos, porque le llaman cerdos, guarros, marranos, o sea, lo peor de la sociedad se lo llevan los cerditos. Pero es que si tú observas la vida del cerdo, le encanta rebozarse en barro. Tú vas a ver documentales o vas a ver rebaños de cerditos, les encanta revolcarse en el barro, son felices. Y el Señor está diciendo, no deis las perlas, no deis lo mejor que tú tienes, no se lo des a gente que se revuelca en medio de la maldad, en medio del pecado y de la porquería. ¿Qué estáis haciendo juntándoos con personas que no quieren saber de Dios y que nunca les vas a traer a Dios porque han decidido que son felices revolcándose entre el barro? Y tú y yo conocemos lamentablemente personas así. Y Jesús ya lo estaba diciendo, su misericordia y su compasión con todos, pero que nadie te coma tu tiempo, que nadie, si tú quieres trabajar para Dios y poner a rendir todos los talentos que Dios te ha dado, no te entretengas en aquellas cosas ni en personas que no merecen la pena, iglesia. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que la sociedad quería. Ahora nuestras vidas son diferentes. Y decía Pedro, y ellos se asombran de que ya no sigáis con ellos el mismo tipo de conducta. La gente se asombrará y dirá, pues ya no se viene a donde yo le llamo, pues ya no tengo su compañía. No, es que mi vida ha cambiado. Si tú quieres poner a producir todo lo que Dios te ha dado, tendrás que aprender a redimir tu tiempo y saber con qué personas tienes que estar y con qué personas no debes estar. Número 3, ¿quieres multiplicar tu talento? Tienes que ser una persona esforzada, valiente y con decisión en tu vida y con convicciones. Pero sobre todo tienes que ser alguien esforzado. Leí en estos días algo en las redes sociales que me gustó. Es un maestro de la palabra, Serafín Contreras, que a mí me encanta. Y él tenía un escrito, no sé si es suyo o es de otra persona, pero dice así: el secreto de la vida es este: la vaca no da leche. ¿Qué dices?, preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados para ordeñarla. Ese es el secreto de la vida. La vaca no da leche, o la ordeñas o no tendrás leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche, que las cosas son automáticas y gratis. Deseo, pido y obtengo. La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia de esfuerzo genera frustración. Las vacas no dan leche. ¿Pero qué me estás diciendo? No, tienes que ordeñarlas, requiere de un esfuerzo y detrás de ese esfuerzo viene una recompensa. Pero sin esfuerzo no hay obtención de bendición ni de ganancia. Y vivimos en una sociedad que pido y obtengo. Vivimos en la generación del microondas. Caliento en 5 minutos y tengo la comida hecha. No se trata de eso, iglesia. Para poner a multiplicar y para que tus talentos se multipliquen, tendrás que esforzarte. Tendrás que esforzarte por enseñar a tu familia a buscar a Dios. Tendrás que esforzarte por vivir una vida de santidad y de amor a Dios. Tendremos que esforzarnos en todo aquello que perseguimos. Busco un buen trabajo. Quizás para llegar a ese buen trabajo vas a tener que pasar por unos cuantos malos trabajos hasta llegar al que Dios te da. Pero fíjate en esta parábola.
bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Cuando tú y yo, iglesia, aprendemos a ser fieles en lo poco, el Señor también depositará en nosotros lo mayor. Antes de querer llenar estadios, antes de querer ser el mejor, tendrás que aprender a servir. El que quiera ser el primero, póngase el último. Porque si el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, también nosotros tendremos que hacer lo mismo, sirviendo al Señor en lo poco. Yo hablaba en estos días con Coral, cuando estamos preparando la reunión de mujeres, hace ya 3, 4 años que la estamos haciendo, y desde el minuto 0 preparamos esas reuniones como si fueran a venir 5.000 mujeres. Da igual, y empezamos con 12, 13 mujeres, ¿recordáis? Da igual, pero lo que preparamos para Dios, lo que preparamos para que Dios derrame de su bendición es apuntar al 10. Ay, pues ¿qué más da? Hemos venido poquitos, pues cantamos 2 cancioncitas, estamos contentos y nos vamos a casa. No, porque no es para mí que yo hago las cosas, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores que tú y yo trabajamos. No pasa nada. Es para el Señor que tú y yo trabajamos. Amén. Pero es importante que tú y yo aprendamos a dar lo mejor en los momentos más sencillos de nuestra vida, porque Dios será el que derrame su bendición cuando Él lo tenga previsto. ¿Has entendido que Dios es bueno? Estábamos cantando, bueno es Dios. Él no nos va a dejar caer, bueno es Dios. Pero mientras llega la bendición de Dios, tú y yo tenemos que aprender pasito a pasito. Y una vida de esfuerzo. Y una vida de poner a trabajar lo que Dios nos ha dado. Me gustaría hacer esto. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando en la vida? Tenemos el problema de la falta de constancia, la falta de responsabilidad. Queremos hacer cosas, pero si no se nos ve responsables en nuestro compromiso mínimo de venir a la casa de Dios, tampoco podremos hacer cosas mayores. Tú y yo necesitamos invertir y saber a qué le enfocamos. Tengo que saber que soy en Cristo. Tengo que ser una persona esforzada y valiente. Dice el libro de Proverbios que Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso anhela mucho, pero consigue muy poco, porque no quiere ponerse a trabajar en ello. Así que anhela mucho, consigue muy poco, pero el alma del diligente será prosperada. Aquel que dice, Señor, aquí estoy. Mira, no sé nada, pero lo que tú me des lo voy a poner a producir al 100%. Si Dios te ha dado 5, le devolveremos 10. Si Dios nos da 2, le devolveremos 4. Es decir, que nuestra vida tenga un propósito y que nuestra vida trascienda en algo más que comer, dormir y trabajar. Mi vida, yo quiero y anhelo que trascienda para algo más en esta vida. Quiero hacer algo más, quiero servir a Dios. Quiero que lo poco o lo mucho que yo haga, mantener un legado. Aún nuestros niños que nos ven y que hacen las cosas por imitación. Tú levantas las manos, tu hijo levanta las manos. Tú tienes una cara de aburrido, tu hijo tendrá la misma cara de aburrido. Esa es la realidad, iglesia. Si a mí me ven una persona perezosa, ay no, es que ya se me ha hecho muy tarde, ya no me da tiempo. Hermanos, salgo los miércoles como Spiri González del trabajo para venirme aquí a la iglesia. Que llego un poco más tarde, me da igual, pero yo sé que este tiempo es un tiempo de refrigerio para mi vida tan importante, donde sale
muchos pensamientos y muchos complejos y muchas cosas que este mundo te mete así fuertemente, pero la palabra de Dios es como dinamita que empieza a dinamitar la oscuridad de tu corazón. La palabra de Dios es una dinamita que saca y expulsa todo lo malo de nuestras vidas. La palabra de Dios despeja tu mente, abre tu corazón y te revitaliza. Iglesia, eso es así. Mientras tú sacas los pájaros de tu cabeza, reino de Dios entra en ti. Palabra de Dios fortalecedora entra en ti. Pero yo tengo que esforzarme. Es muy fácil decir: menudo día de trabajo que llevo encima. Cógete el coche, vete para la iglesia. No, lo necesito. Llega el fin de semana. Ay, oración, con lo a gusto que estoy en casa, con el pijama que estoy y todo, viendo la tele. No, necesito porque mi espíritu lo necesita. Pablo decía: hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, eso no hago yo. Era una lucha interna y el mismo apóstol Pablo lo está manifestando, porque con mi mente quiero una cosa, pero luego hago otra. Ay, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de esta pereza que a veces nos inunda, iglesia? Pero Pablo tenía: yo prosigo a la meta, yo prosigo al premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús, mi Señor. Y yo quiero poner mi mirada en aquellos que pusieron sus talentos a trabajar para Dios y pusieron su vida en decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y lo maravilloso es que tú te preparas para Dios, pero Dios te pone como luz en medio de esta sociedad. Y aún en medio de tu trabajo, mi enfoque, que es el reino de Dios, mi enfoque, que es el pastorado. Pero aún en mis días de trabajo, de repente me llaman para reuniones, hablas y estás trayendo luz a la gente que te rodea. Yo queriendo enfocarme hacia un lado y el Señor dice: no te preocupes, hija mía, porque yo te abro un abanico de bendición donde no solamente te proyecto aquí, aquí y aquí. Tanto Dios te da. Ponlo a trabajar para su reino y tú vas a ver su gloria. Vamos a ver su gloria, iglesia. Ay, amigo, pero llega al que ha recibido un talento. Y hemos leído al comienzo que dice que cavó en la tierra y lo escondió. ¿Cómo es eso? Cavar en la tierra es cuando tú no quieres que nadie vea nada. En la tierra se dejan a los muertos, no digo más. Y esconde, el padre de una amiga, como no sabía dónde llevar las bicicletas que se quedaban sin arreglar, los lavadoras, tenía un campo, una huerta y enterraba, hacía hoyos y ahí estaban metidas la bicicleta, la lavadora y estaba metido todo. Y nadie lo ve, tú pones tierra por encima y nadie ha visto lo que hay ahí abajo, pero estar, está. Lo mismo hizo este hombre, recibió un talento de parte de Dios y se pone a excavarlo. Eso es cuando tú no te mueves en la vida, cuando vienes a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios y no pretendemos nada, oímos, nos marchamos o en la vida tampoco te propones nada. Hay que zarandearnos de vez en cuando, porque dice la Escritura que viene el Señor de esa viña, viene aquel que nos entregó esos talentos y le dice: Señor, yo tenía temor de ti, porque yo sé que tú siegas donde no sembraste y yo tuve temor. Pues si me conocías como yo era, ¿por qué no pusiste a negociar ese talento? Ahora yo hubiera venido y tú me darías más. Por cuanto no has puesto a funcionar lo que yo te di, quítenle al que ha recibido un talento y se lo das al que ha recibido 10, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que ha recibido le es quitado. ¡Wow! Yo no quisiera llegar a ese momento. Yo no quisiera que el Señor me dijera: Gema, te di tanto, te di posibilidades y yo te dije que yo te ayudaba. ¿Por qué no has hecho nada con ello? ¿Por qué lo escondiste bajo tierra? ¿Por qué en un momento dado te frustraste y piensas que ya no hay más que hacer en la vida?
Pues perdóname, uno tendrá que caer muchas veces, pero levantarse tantas veces haya caído, porque el Señor es aquel que nos levanta. Dificultades, frustraciones, penas en la vida las hemos tenido y las tenemos todos. Esa es la realidad. Pero el único que te saca de la pena y de la frustración es vivir una vida en Cristo verdadera. Ahí es donde el Señor me recuerda quién soy yo. Cuando estoy en mis peores momentos y recuerdo en mi niñez, era muy mala estudiante y recuerdo momentos de estar triste y el Señor me dio un sueño de pequeña. Yo amanecí y yo en ese sueño me veía triste y Dios oía una voz que me decía, ¿por qué estás triste si tú eres reina? Me desperté esa mañana y esa voz volvió a mi mente, ¿por qué estás triste si tú eres reina? Y cambió mi perspectiva. Dios habla a los niños aún en su niñez. El Señor hace despertar nuestros corazones para que se marche la frustración y se marche el engaño del enemigo, de decir, tú no tienes, tú no vales, tú no puedes. No es cierto, porque el que menos ha recibido al menos un talento. Y yo no era de las alumnas aventajadas cuando era pequeña. Mala estudiante, no era muy guapa tampoco, ahora una tiene su chapa y pintura, vamos bien. Pero la realidad es que yo no era la niña protagonista del colegio, como muchos de nosotros. Nunca hemos sido a lo mejor los principales en clase o los delegados donde todo el mundo quiere estar con ellos. No, pero el Señor de la nada me lo ha dado todo. Ahora, hoy en día hay una red común de toda la clase, de toda mi clase de cuando yo estuve en el colegio. Y cuando yo veo por las redes sociales la vida de algunas personas, yo digo, wow, Señor, yo era la que menos apuntaba hacia algo en la vida y sin embargo tú me has puesto en mejores lugares que muchos de mis compañeros. Porque Dios es el que se encarga de ayudarte a multiplicar los talentos. Dios es el que se encarga de poner tu vida en orden y enfocarte. Pero recuerda, iglesia, número 1, tienes que saber quién eres en Cristo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 2, tienes que fortalecerte en el Señor y ser valiente y esforzarte. La vaca no da leche, pero si la ordeñas sacarás gran bendición en esta vida, iglesia. Amén. Y tienes que ser una persona de convicciones, que nadie te mueva de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene una generación, iglesia, y con dolor en mi corazón lo digo, que está empujando a golpes la palabra de Dios. Todo lo que se refiere a Dios lo está echando a empujones. No disimula, no está ocultando las intenciones. Hay un espíritu de anticristo tan fuerte en medio de la sociedad que solamente los hijos de Dios que mantengan convicciones claras en su vida van a seguir firmes y fortalecidos en el Señor. Porque hay una sociedad que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Así que tú y yo, como el Señor estaba hablando ayer en Judas, persiste y exhorta para que combatan firmes en la fe. Que combatamos y seamos constantes en una vida de fe para ver el reino de Dios en nuestras vidas. Un día, cada uno de nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Y dice que toda obra, sea buena o sea mala, se presentará delante de Dios. Espero que cada uno de nosotros, el Señor nos pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Vamos a ponernos en pie.